Buenos días. En primer lugar, perdón por no haber podido estar la noche del día 31 con vosotros porque por una circunstancia he tenido que ausentar de Constantina. Volveré la misma noche del 31, pero bueno, estamos juntos gracias a los medios de información de los que vamos disponiendo. El archivo es una institución que ha existido desde que existe el ayuntamiento, es decir, que la historia del archivo es la historia del ayuntamiento, o mejor dicho, del Consejo Municipal, era Consejo y Regimiento de Constantina, que era el nombre antiguo de esta institución, pues van vinculados porque al fin y al cabo el archivo es simplemente la custodia de los documentos principales que un ayuntamiento va emitiendo a lo largo de su vida. Naturalmente, la historia del Consejo de Constantina se pierde en el tiempo, no tenemos seguridad, no hay ningún estudio hecho sobre cuál fue el origen de este Consejo Municipal, pero seguramente está vinculado al Ayuntamiento de Sevilla y tiene casi el mismo origen que el Ayuntamiento de Sevilla. De modo que habría que remontarse ya por 1300 o algo así. Pero como no lo sabemos, es mejor no aventurarnos por ahí. Eso significa que el archivo guarda muchísima documentación. Aunque hay documentación que se ha perdido, que se ha ido eliminando porque no hacía falta, pero buena parte de la documentación desde el principio está custodiada en este archivo municipal. ¿Qué documentación se puede encontrar en un archivo? Pues todo aquello que el ayuntamiento mueve. Piense cualquier persona para qué necesita el ayuntamiento en un momento dado y cuándo hace un papel. Pues por ejemplo, cuando pide un permiso para una obra en su casa, cuando tiene necesidad de tener algún certificado donde consten los datos familiares y demás. Y naturalmente el ayuntamiento tiene, entre otras muchas funciones, la de recaudar impuestos y la de pagar gastar esos impuestos. Por tanto, ingresos y gastos, pues otro capítulo importantísimo que un ayuntamiento tiene y que se guarda en el archivo municipal. El archivo ha existido desde el principio de la historia del ayuntamiento, pero sabemos que hacia los primeros años del siglo XVII, hacia 1620, se produjo un incendio importante aquí en el ayuntamiento, en el archivo. El ayuntamiento entonces no estaba aquí, estaba al lado de la parroquia. Y el archivo estaría allí y el incendio se produciría allí. Y se han perdido, con motivo de ese incendio, documentos anteriores a esa fecha, y aunque quedan algunos, pero no hay muchos documentos anteriores a ese periodo que estamos hablando. A partir de entonces el archivo pues, ha conservado y ha mantenido, y no ha habido ningún suceso importante que explique pérdida de documentación en el archivo. Es verdad que hubo otro incendio en el año 1878, hace 130 años, aproximadamente 150 años. Aquello fue por un tumulto que hubo contra un impuesto muy odioso y la gente exigiendo que se retirara ese impuesto, el llamado impuesto de consumo. Asaltaron la casa del secretario, el secretario tenía papeles del ayuntamiento y se quemaron varios documentos, no muchos, ni de gran importancia, pero yo he visto aquí algunos documentos que tienen ese efecto de las llamas sobre los documentos. Después no ha habido ninguna pérdida, al contrario, desde entonces el archivo ha estado muy bien custodiado, muy bien ordenado, de manera que tenemos inventarios antiguos. Es decir, que este archivo ya tuvo una buena ordenación en la segunda mitad del siglo XIX y en toda la primera mitad del siglo XX, diría yo. Estuvo bastante bien ordenado, con documentos que describen lo que había, los papeles que había, cómo estaban, y con un archivero magnífico, con una letra preciosa, don Felipe del Pino, del que quiero hacerme cargo del nombre y que algún día me gustaría que este archivo tuviera su nombre, porque yo creo que es la persona que más hizo porque el archivo fue como está. En 1985, ya en época democrática actual, la Diputación de Sevilla se planteó que había que organizar los archivos de los municipios, porque los investigadores necesitaban visitarlos y hacer su trabajo, y en la mayoría de los casos se encontraban que no existía archivo, que estaba desordenado, que los papeles estaban tirados. Entonces pagaron a una serie de becarios que hicieron cursos especializados, casi todos licenciados de historia, para hacer esa tarea,
y se llevó a cabo, yo creo que durante unos 10 años, a partir del año 1985. Yo tuve la fortuna de participar como becario entonces en la organización de este archivo, junto a un compañero, a un colega, Pepe Muriana de Alanís, y nos dieron la tarea de organizar en 6 meses el archivo, pero este archivo tenía muchos más documentos que muchos otros archivos municipales de la provincia, y mejor custodiados. Hubo que someterse a la dirección de la archivera provincial y ir abriendo paquetes, como estaban antes, en paquetes enormes, en legajos enormes, para irlo ordenando como iban a estar ordenados todos los archivos. Y así lo hicimos. Cuando terminamos los 6 meses nos faltaba una buena parte de documentación todavía por ordenar y por colocar, y tuvieron que pagar 2 meses más. Se alargó a 8 meses, cuando en la mayoría de los pueblos, con los 6 meses hubo bastante, para terminar la tarea de la ordenación de este archivo. A partir de entonces, la persona que se encarga de cada archivo de cada ayuntamiento es una persona que manda a la Diputación, un archivero, en este caso en Constantina es una archivera, Luisa Pedrera, que es una gran profesional, que ya se viene dedicando a este trabajo, por tanto, pues casi 40 años. Y ella es la que mantiene en orden los documentos y la que mantiene al día los documentos para la consulta de los documentos que necesitan los paisanos, los investigadores o el propio personal del ayuntamiento, tanto administrativo como personal político. Cuando entramos en un archivo, ¿qué nos podemos encontrar? Pues evidentemente depende del tipo de archivo que entremos. Si vamos a un archivo de un hospital, nos encontraremos documentación hospitalaria. Si es un archivo de tipo judicial, pues sentencias, órdenes de los jueces, en fin. En un archivo municipal lo que nos encontraremos es lo que hemos dicho antes. Presupuestos, órdenes y, muy importante, actas capitulares. Las actas capitulares son los libros que guardan toda la documentación de los plenos desde que se inició el ayuntamiento, desde que existe el ayuntamiento, hasta los últimos días. Claro, aquí hay tanta documentación que a partir de la ordenación del año 85, que se dedicó a la parte histórica del archivo, ha habido que hacer otro archivo nuevo, otra dependencia de archivos que están en la planta baja del edificio, que guarda la documentación desde el año 85 hacia adelante. Es decir, que tenemos como dos archivos, un archivo de carácter histórico y un archivo más de carácter administrativo, pero los dos son los mismos. Lo que pasa es que por necesidades del tamaño y de documentación ha habido que organizarla en estas dos partes. ¿Cómo puedo yo usar el archivo? Porque es importante que sepamos que todos los documentos que están en los archivos pertenecen al patrimonio nacional, al país o a las instituciones, y los paisanos tenemos derecho a utilizarlo y las instituciones tienen obligación de facilitarnos la consulta del archivo. Normalmente, cuando uno va al archivo, entra en las salas de recepción, como en todos sitios, le explican a uno cómo está ordenado el archivo y uno busca el documento que pretende y el archivero le marca a uno un asiento en la sala de investigación y los trabajadores del archivo le traen el documento a la mesa, lo trabaja. Naturalmente hay que trabajar en un archivo sin nada que pueda hacer daño al documento y hay vigilantes que están constantemente pasando. Aquí en Constantina no pasa eso y debía pasar. Un archivo es un depósito de documentación que está ordenado según han decidido los directores del archivo, los archiveros y demás. Y debe tener una guía, en este caso, en este libro, hay la guía de varios ayuntamientos de la provincia de Sevilla y está de Constantina. Esto también está en internet, se puede consultar por internet con facilidad. Pero si alguien viene aquí y lo quiere buscar directamente, en este libro se va a las páginas de Constantina, se encuentra primero una ordenación, qué partes tiene el archivo, cómo está ordenado, y luego se encuentra un inventario, es decir, cada caja, cada libro, lo que contiene, luego usted el índice, mira el índice, y el índice le mandará a los paquetes que tiene que ir. Luego mira usted, paquete por paquete, el número del paquete, y ese número del paquete le dice
qué documentación concreta hay en cada caja o en cada libro. Pues una vez que usted está investigando, simplemente accede usted, y si no lo sabe usted, le pide la ayuda al funcionario que está encargado, si es otro ayuntamiento, el documento que usted quiere, y en las mesas de investigación realiza usted la investigación. Normalmente en los archivos hay personas que ayudan a quien no sabe leer bien esos documentos, a aclararse la situación, y ya la gente que son expertas, pues van adquiriendo maestría, experiencia en desarrollar los estudios, la investigación, y leemos de corrido, las personas que están ya son muy expertas, leen de corrido e investigan de corrido sobre lo que hay en el archivo, ¿vale? Cuando uno entra en este archivo se da cuenta rápidamente mirando, simplemente con los ojos, se ve que hay dos tipos de, digamos, de documentos. Unos que están en libros, que están prácticamente todos en esta sala, los que pertenecen a esta parte del archivo, y otros que están en la parte más amplia del salón, que son cajas de archivo, que, bueno, que guardan los legajos más o menos cosidos o no cosidos de la documentación correspondiente. Tanto los libros como las cajas tienen un número, y ese número le lleva a uno a través del inventario al documento que se encuentra, a los documentos que se encuentran en esa caja o en ese libro. En principio, cuando ordenamos, utilizamos las dos salas al mismo tiempo y teníamos numerado todo desde el 1, me parece que llegamos hasta el número 3, 2500, 2800 o algo así. Pero era muy incómodo porque los libros son algunos muy grandes, o algunos pequeños, se pierden y es difícil, era muy difícil la ordenación del material. Entonces decidimos colocar los archivos en esta sala y colocar las cajas, todas las cajas, en la parte más amplia del archivo. Inventario dice si el número correspondiente es un libro o es una caja. Y entonces ya sabe usted bien cómo tiene que encontrar. En el archivo pueden encontrarse documentos muy curiosos, algunos muy anodinos, pero a cualquiera le dice un documento bastante, si es sobre todo de un familiar, o de alguien cercano, o de la calle de uno, o de cualquier motivo. Yo he seleccionado, con ocasión de esta visita, 3 documentos que les pueden dar un poco idea de lo que hay aquí. Un documento es el más antiguo del archivo, que es de 1512. Es un padrón. Este documento, el más antiguo, seguro que hay en el archivo, es de 1512, se ve bien en la portada la fecha, y es un padrón de contía, es decir, esto lo tenía que pagar todo el mundo que tenía algún tipo de propiedad. Algunas veces están recogidos incluso la gente pobre, aunque pone que no pagan nada. Aparece la orden de por qué se hizo el padrón y aparecen los vecinos, seguramente estos son todos de la calle Morería. Cuesta mucho trabajo leerlo, a mí aquí ahora mismo, sin estar preparado, me cuesta, aquí parece que hay un tal Alonso, me cuesta trabajo el apellido, El Mozo, sería joven, y aquí pone que pagaba 1000 maravedíes. Está claro aquí que es un 1, una U larga que se multiplica por 1000 y la abreviatura de maravedíes. ¿Ven? Aquí está también el número, que no sé exactamente qué corresponde, y el resto del padrón pues va recogiendo en distintas páginas ya los nombres de todos los habitantes que pagaban. Otro documento es del primer día que se pudo reunir el ayuntamiento, después de que entraron los franceses aquí en Constantina y saquearon la población, como dice el propio documento, el 9 de abril de 1810. Tengo un libro de acta de un tamaño normal, el número 42, le pusimos nosotros porque, tal como estaba en la secretaría, era el número 41. Esto se debe a que cuando organizamos el archivo nos encontramos que había otras actas anteriores que no estaban en los libros y hubo que crear una caja con el número 1 para las actas que había de pleno de antes del primer libro ya encuadernado. Y me gusta enseñar a las personas que vienen este documento porque es el primer documento que se hace justo 2 días después, quiero recordar, de que entraron los franceses en Constantina y provocaron
un desastre tremendo. En el día 19 del mes de abril, ya hacía 9 días que estaban los franceses aquí, del presente año de 1810, y el 10º del ataque ocurrido sobre las paredes de esta población, que fue ganado por las tropas francesas, y que en justo castigo, es decir, que esta gente tenían tanto miedo a los franceses que le echan la culpa a los paisanos que se opusieron a los franceses, que ahora los consideraríamos los más patriotas del mundo. Pero para salvarse por si le decían algo, en justo castigo de los fanáticos, malévolos, ignorantes vecinos, todo eso le dedica a los que se rebelaron. Insurreccionistas e insubordinados de esta vecindad, fue dada a toda la población a degüello y permitido el saqueo general a las tropas vencedoras en los días 9 y 10 del presente, en que no perdonaron ni iglesias, ni conventos, y en que murieron muy cerca de 300 personas de los vecinos más honestos, pacíficos y acaudalados de ellos. Y el tercer documento, les he dicho antes que hubo un incendio en la secretaría del ayuntamiento en 1878. Este es un libro de actas de las sesiones municipales que llega del 17 de agosto de 1878 al 31 de diciembre de ese mismo año. Y justo en la primera página nos dice el secretario que certifica que se abre un libro nuevo porque en la noche del 15 de agosto de 1878 se había quemado parte de la documentación y el libro correspondiente. Concretamente dice: certifico que a consecuencia del tumulto ocasionado por fuerza considerable de paisanos en la noche del 15 del corriente, del que resultó haber roto las puertas de la Secretaría Municipal, llevándose y quemando varios documentos, y entre ellos el libro de sesiones corrientes, se forma el presente por disposición del señor delegado del gobernador establecido en la villa, y lo firma el secretario José Fernández el 17 de agosto de 1878. Muchas gracias a todo el mundo, a los asistentes especialmente, a los organizadores de este tipo de jornadas, que esperamos que en fin, tengan éxito y se puedan hacer en años sucesivos. Y simplemente ofrecerme, por si algún día alguien tiene curiosidad o tiene necesidad de utilizar el archivo para algo, que vea que el archivo es algo abierto, algo que está, algo que sirve y que tiene vida propia. Así es que vamos a ayudar a la vida del archivo, a la vida de las instituciones, haciendo partícipe a todo el mundo de este tipo de riqueza que tenemos, porque esto, aunque a muchos no les parezca, es una riqueza importante que tenemos, aunque no esté a la vista. Gracias y buenas noches.